Gracias por acompañarnos en el seminario virtual para colaboradores de la Iniciativa de la Cobertura al Cuidado de su Salud, C2C por sus siglas en inglés. Antes de comenzar, queremos recordarles algunos temas de logística. Primero, las líneas de audio han sido silenciadas para evitar interferencias y ruidos de fondo. No olvide que puede hacer preguntas al presentador en cualquier momento durante el evento utilizando la función de preguntas. Las preguntas serán contestadas al finalizar la presentación. También queremos recordarle que al final de la presentación tome algunos minutos para contestar la encuesta. También queremos recordarle que la presentación estará subtitulada en tiempo real. Para acceder a los subtítulos es necesario que oprime el enlace que aparece en su pantalla. Si usted tiene dificultades técnicas, por favor comuníquese con GoToWebinar al 855-352-9002. 855-352-9002. También contamos con los materiales de esta presentación y usted puede acceder a ellos en el lado derecho de su pantalla. La próxima hora estará llena de información muy útil para todos ustedes. Comenzaremos con una visión en conjunto de CMS y la Iniciativa de la Cobertura al Cuidado de su Salud, C2C, por sus siglas en inglés. También hablaremos acerca de los nuevos recursos de C2C, incluyendo información de cómo adquirirlos, cómo utilizarlos y cómo puede convertirse en un colaborador. Para concluir, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer a los presentadores invitados y a todos los participantes por acompañarnos en este seminario virtual. Primero escucharemos de Raquel García Pertusa, de la Oficina de Salud para las Minorías de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, quien nos hablará sobre la iniciativa de la cobertura al cuidado de su salud. Luego tendremos a Janet Contreras, de la Oficina de Comunicaciones de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, quien compartirá con nosotros los nuevos recursos de C2C. Sin más que decir, demos la bienvenida a Raquel García. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, Ana. La misión de la Oficina de las Minorías de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid es asegurar que las voces y las necesidades de las poblaciones que representa la agencia, es decir, las minorías raciales y étnicas, minorías sexuales y de género y personas con discapacidades, estén presentes en los programas y políticas de la agencia. La visión es que todos los beneficiarios de CMS alcancen su nivel más alto de salud y que se eliminen las desigualdades en la calidad y el acceso a la atención médica. Ahora vamos a hablar sobre la iniciativa de la cobertura al cuidado de su salud y destacar algunos elementos clave de nuestra guía para un mejor cuidado que usted puede incorporar en su esfuerzo de educación futuro cuando empiece la preparación para la inscripción abierta. La iniciativa C2C se creó con la idea de ayudar a las personas a entender su cobertura médica. Todo el mundo puede usar C2C para entender sus beneficios y así poder hacer una cita con un médico que acepte su cobertura y entender cómo pueden recibir los servicios preventivos y de atención primaria. Esto ayudará a las personas a vivir una vida larga y sana. Saber los beneficios que ofrece su plan es muy importante para que las personas puedan sacar el mayor provecho de su seguro médico. La meta de la iniciativa C2C es aumentar la conexión a la atención sanitaria para mejorar los resultados sanitarios. La audiencia es cualquier persona con un seguro de salud. El mensaje es darles la información que necesitan para que hagan una cita y utilicen los servicios gratuitos preventivos. Aquí enumeramos algunos de los recursos que están disponibles para usted. El recurso más familiar es la guía para un mejor cuidado y una vida más saludable. También presentamos las 5 maneras de aprovechar su cobertura médica. Ambos materiales están disponibles en 8 idiomas.
inglés, español, árabe, chino, criollo haitiano, ruso y vietnamita. Nuestros vídeos son buenos para mostrarlos en salas de espera, ferias de salud y en otros eventos que pueda hacer para su comunidad. También tenemos una guía para el proceso de inscripción que muchos de ustedes han utilizado durante la inscripción abierta y ya son familiares con lo que presenta. Tenemos un conjunto de materiales de prevención también. Y los dos últimos materiales los revisaremos más tarde. Estos materiales fueron creados para ayudarle a usted y para darle la información necesaria a su comunidad. Aquí os mostramos una imagen de nuestra página de Internet. El sitio web está alojado en la página de Internet de CMS. Pueden acceder a ella yendo a go.cms.gov/C2C. Como recordatorio, todos los recursos de esta iniciativa están online y pueden ser pedidos gratuitamente. Ahora mismo la página de Internet la estamos rediseñando, entonces le avisamos si intenta entrar hoy y hay algún problema, no se preocupe que será solucionado dentro de poco. También verá que la imagen que ahora presentamos en la diapositiva será diferente cuando entre, y porque estamos añadiendo muchos más materiales ahora. La guía para un mejor cuidado y una vida más saludable explica qué es la cobertura médica y cómo utilizarla para recibir la atención primaria y los servicios preventivos que necesita. Esta guía está disponible en 8 idiomas. Tiene una versión tribal y otra que permite que usted la pueda personalizar con la información local que sea interesante para su comunidad. Dentro de la guía encontrará varias herramientas útiles, como ejemplo de una tarjeta de seguro, la diferencia entre la atención primaria y el servicio de emergencias, la explicación de los beneficios y también hay una versión que es un póster. En esta diapositiva puede ver una imagen de la guía donde se muestra el camino para utilizar el seguro médico y sacarle el máximo provecho. El paso 1, dele prioridad a su salud. Paso 2, entienda su cobertura médica. Paso 3, entienda dónde debe ir si necesita atención médica. Paso 4, encuentre un proveedor. Paso 5, haga una cita. Paso 6, esté preparado para su cita. Paso 7, decida si el proveedor es el adecuado para usted. Y el paso 8 es los próximos pasos que debe hacer después de su cita. Dentro de la guía, cada paso tiene su propio capítulo y explicación detallada. Hemos escuchado de los colaboradores que necesitaban algo más sencillo que la guía para los consumidores, algo que con un vistazo rápido se sepa cómo utilizar el seguro. Con esta información creamos las 5 maneras de aprovechar su cobertura médica. Una guía de referencia rápida, más breve, con información clave, que invita al consumidor a consultar información más detallada en la guía, si lo necesita. Y esta tarjeta también está disponible en 8 idiomas. Esta es la otra cara de la postal y simplifica los 8 pasos en las 5 cosas más importantes que usted debe saber para sacar el máximo provecho de su plan de salud. El paso número 1 es confirme su cobertura médica. ¿No? Es muy importante que si no ha recibido su tarjeta médica, que llame a su plan médico para confirmar que tiene ya la cobertura y también pagar su prima. Segundo paso es sepa dónde ir por respuestas. Comuníquese con su seguro médico para saber qué servicios preventivos entran dentro de su plan. También se puede orientar con la guía. Paso número 3 es el busque un médico. ¿No? Seleccione un profesional de la salud que pertenezca a su red, porque así y que pueda hacer las pruebas preventivas y eso le costará, normalmente son más baratos que los que están fuera de la red, ¿no? Cuarto paso es haga una cita, ¿no? Confirme que su médico, antes de hacer la cita, acepta su plan. Hable con su médico acerca de los servicios preventivos
que cubre su plan y pregúntele todas las dudas que usted tenga. El último paso importante es tramite sus recetas médicas. Sabemos que las recetas médicas y las medicinas son muy importantes para la gente, entonces es muy importante cuando usted reciba el seguro médico que tramite las recetas. Muchas gracias, Raquel. Ahora demos la bienvenida a Janet Contreras. Bienvenida, Janet. Ay, buenos días o buenas tardes. Estamos en medio del día, el mediodía. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y gracias a nuestros participantes por su atención y su interés en nuestro programa. Este año tenemos nuevos recursos y estamos muy emocionados de poderlos compartir con ustedes. Primero hablaremos un poco acerca de nuestro video animado. Este video fue creado con el concepto de las 5 maneras de aprovechar su cobertura médica y estamos muy emocionados de compartirlo con ustedes. El video animado, Cómo aprovechar su cobertura médica, es un video corto acerca de cómo usar su cobertura médica y utilizar sus servicios de cuidado primarios. Tomamos las 5 maneras de aprovechar su cobertura médica y le dimos un nuevo giro. Usted no compraría una televisión y nunca la sacaría de la caja, ¿verdad? Usted no compraría su casa de ensueño y nunca viviría en ella, ¿cierto? O un nuevo auto y nunca lo manejaría. Es por eso que estamos tratando de obtener la atención de las personas de una manera diferente y esperamos que también llamemos la atención de diferentes consumidores. Este video dura 1 minuto y también tenemos 5 videos de aproximadamente 25 segundos. Esperamos que ustedes tengan la oportunidad de compartir nuestros videos en sus redes sociales y con sus comunidades. Usted puede compartirlo en Facebook, Twitter o en persona con sus colegas y clientes. Ahora vamos a ver el video. Para ver el video es importante que ustedes pongan el audio de sus computadoras. Así podrán escuchar el video a través de las computadoras. ¿Invertirías miles de dólares en un coche, pero nunca lo manejarías? ¿O incluso te comprarías tu casa de ensueño, pero nunca vivirías en ella? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué tienes seguro médico, pero nunca lo usas? De la cobertura al cuidado de la salud te enseña cómo aprovechar tu cobertura médica. Aquí te mostramos algunas maneras fáciles de cómo hacerlo. Primero, asegúrate de haber finalizado tu inscripción y que tienes cobertura. Sepa a dónde ir para obtener respuestas y comunícate con tu seguro médico si tienes preguntas. Y para la opción más económica, busca un médico que pertenezca a la red de tu plan médico. Haz una cita, no esperes hasta que estés enfermo. Es el momento de tramitar cualquier receta que necesites. Aprovecha tu cobertura médica y vive una vida larga y sana. Para obtener más información de la cobertura al cuidado de la salud, visita health.cms.gov/C2C. Bueno, espero que nuestro video les haya gustado y no olviden compartirlo con sus redes y sus comunidades. Ahora vamos a seguir. Otro de nuestros nuevos recursos es el recurso Manage Your Healthcare Costs o administre sus costos de salud. Este recurso solo está disponible en inglés por ahora, pero usted puede utilizarlo para ayudar a los consumidores a quien administren sus costos de salud. Muchos de nuestros colaboradores reciben preguntas de los consumidores sobre todos los aspectos de la cobertura de salud. Muchos de ustedes ayudan a las personas a elegir un plan o revisar su deducible y copagos cuando un consumidor intenta usar su cobertura de salud. Pero nosotros, como la mayoría de ustedes, no somos asesores financieros, así que necesitamos algunas herramientas para ayudar a los consumidores. Es por esto que creamos Manage Your Healthcare Costs o administre sus costos de salud para satisfacer esa necesidad. Este recurso cubre los aspectos financieros de la cobertura de salud, ofreciendo definiciones y lo que se debe considerar. También proporciona herramientas para ayudar a que los consumidores tomen decisiones y determinen qué pueden pagar y cómo pueden utilizar su plan.
Esto ayuda a alcanzar nuestra meta de utilizar la cobertura médica y recibir la atención adecuada. Este recurso está basado en el recurso de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, My Money, My Goals en inglés, o Mi Dinero, Mis Metas. Primero ofrecemos las definiciones y explicamos los costos envueltos. Luego ofrecemos a las personas un lugar para que puedan crear una lista en sus planes para que sea más fácil llevar control. Luego ofrecemos herramientas para que lleven un registro de sus ingresos, sus gastos y lo que esto significa para ellos y para su cobertura médica. Así ellos pueden tener una mejor idea de cuánto pueden pagar por sus primas, copagos y deducibles. Finalmente, proporcionamos información de cómo pueden pagar sus primas. En la primera sección hablamos acerca de lo que paga un consumidor, sus gastos límite y las formas en las que puede ahorrar. Estas son las definiciones más importantes que usted debe de repasar con los consumidores cuando se trata de hablar de los aspectos financieros de la cobertura. Asegúrese de que los consumidores sepan que las primas son los pagos que se deben de pagar a la compañía de seguros. Usualmente usted paga cada mes, al trimestre o el año, sin importar si utilizan o no su seguro médico. Los deducibles también son importantes y algo confuso y puede ser diferente dependiendo de los planes. Así que asegúrese de que entienden la definición y de que algunos servicios, como los servicios de prevención, están cubiertos, aunque el deducible todavía no se ha alcanzado. Usted puede darles ejemplos y darles saber cómo una vacuna contra la gripe o un examen de detección puede estar cubiertos. También tenemos copago contra coseguro. La forma más fácil de explicar este es dándoles a los consumidores ejemplos específicos. Usted puede ver este ejemplo en nuestra diapositiva. El copago es la cantidad fija que usted paga por los servicios de cobertura médica. Por ejemplo, $15 por una visita al médico o $10 por una receta médica. El coseguro es la porción de sus costos en su cobertura médica. Este es diferente de su copago porque es un porcentaje del total, no una cantidad fija. Por ejemplo, si su coseguro es 20%, el costo de los servicios es $100, usted paga $20. Ahora hablaremos de los gastos límite. Su gasto límite es la cantidad máxima que un consumidor debe de pagar para cubrir los servicios esenciales de salud cada año. Después de que esta cantidad sea pagada en deducibles, copagos y coseguros, el plan médico paga el 100% de los costos esenciales de los beneficios de salud. Esta gráfica le ayudará a entenderlo un poco mejor. Ahora hablaremos cómo puede ahorrar. Muchos de ustedes conocen diferentes formas de ayuda financiera, pero también queremos mencionar información acerca de los beneficios esenciales de salud y los servicios preventivos. Esta información le ayudará a los consumidores a entender qué servicios obtienen por su dinero. Los servicios preventivos son servicios que la mayoría del tiempo y en la mayoría de los planes son gratuitos o de muy bajo costo. Aquí mencionamos algunos recursos que usted puede usar. Esta hoja de sus costos. Esta hoja de cálculo le ayudará a tener control de su plan. Pueden incluir el nombre de su plan, el número de su plan, sus costos, primas mensuales y sus ahorros. Puede servir de referencia y quizás los consumidores la quieren guardar en conjunto con su tarjeta de seguro. Aquí es donde realmente proporcionamos a un consumidor los pasos para seguir a través de sus finanzas para que vean por escrito lo que pueden comprar. Así que primero es entender lo que está entrando, luego lo que está saliendo y el tercero es buscar el plan adecuado. Ahora quiero mostrarles cómo funciona esta herramienta. Para algunas personas este es fácil de completar.
pero para otros será la primera vez que han visto todos los ingresos en un solo lugar. Pueden pensar en ello en términos semanales, pero también mensuales. Dado que los consumidores probablemente pagan una prima mensual, eso es importante. El siguiente paso son los gastos. Personalmente, sé que esta página es una que debo usar con mayor frecuencia. La mayoría de nosotros probablemente podría beneficiarse de ella, pero la comprensión de nuestros costos reales en la vida diaria nos puede ayudar a entender lo que nos queda para otros gastos en lo que respecta al seguro de salud. Aquí puede ver que nuevamente mencionamos semanal y mensualmente. Eso fue lo técnico. Ahora finalmente debemos evaluar el plan actual de los consumidores y revisar qué es el más adecuado. Luego, una vez que comienza la inscripción abierta, podemos buscar y comprar los planes adecuados. Y siempre los animamos a solicitar ayuda financiera para asegurarse de si son elegibles o no. Hemos incluido el recurso, su dinero, sus metas en la pantalla. Este es un gran recurso para cualquier persona que está buscando más información sobre la ayuda financiera. Y la última página de Administre sus costos de salud, o en inglés Manage Your Healthcare Costs, es acerca de cómo pagar la prima. Muchos consumidores elegirán hacerlo en línea, pero hay otras opciones que pueden ser más fáciles de averiguar. Así que aquí ofrecemos recursos sobre tarjetas prepagas y otras opciones. Gracias, Janet, por mostrarnos los nuevos recursos de la iniciativa C2C. A continuación, Raquel nos hablará de cómo usted puede participar en la iniciativa. Raquel. Gracias, Jet, gracias, Ana. La iniciativa C2C le ofrece los recursos y herramientas necesarias para que usted pueda tener conversaciones con las personas de su comunidad. Utilice estos recursos para ayudar a su comunidad a entender su cobertura médica y la importancia de obtener los servicios preventivos adecuados para ellos. Como hemos dicho anteriormente, tenemos materiales que se pueden personalizar con la información local importante para las personas en su comunidad. ¿Cómo puede participar? Solicite y comparta los recursos de C2C sin costo alguno. Descargue el kit de materiales para colaboradores. Utilice la presentación para la comunidad. Organice o participe en un evento en su comunidad. Y lo más importante también, queremos saber de usted. Envíenos sus historias. Esta iniciativa es exitosa si personas como usted colaboran con nosotros y utilizan nuestros materiales para informar a su comunidad. Si quiere ser un colaborador, mándenos un correo electrónico a coverage2care@cms.hhs.gov. Descargue el kit de materiales para los colaboradores, que incluye un artículo para un blog o publicación, un texto para un boletín de noticias, contenidos para las redes sociales y una insignia digital para la página web. Todos los contenidos están disponibles en inglés y en español. Recuerde que todos nuestros materiales y recursos son gratuitos. Usted puede descargarlos en nuestra página de internet o hacer un pedido en nuestra web en go.cms.gov/C2C. Están disponibles algunos materiales como la guía y la tarjeta en 8 idiomas. También hay disponibles recursos para audiencia tribal. Tenemos un set de materiales para ayudarlo a presentar en su comunidad y ayudar a que las personas se informen sobre la iniciativa y aprendan cómo aprovechar su cobertura médica. Los materiales incluyen diapositivas para la presentación, una guía para el presentador y un folleto con una lista de recursos. Le animamos a que organice o participe en eventos y comparta esta información en todos los eventos que asista.
Puede colaborar con su iglesia o lugar de adoración. También organizar un seminario educativo virtual como el que estamos haciendo ahora, o un taller en persona educativo. También puede organizar o participar en alguna actividad para que los pacientes puedan conocer a sus proveedores de salud. Toda la información que hemos presentado hoy está en nuestra página de internet go.cms.gov/C2C. Además de descargarse los materiales, también puede pedir los materiales para que se los mandemos. La página de pedido está en inglés. Lo que tiene que hacer es, si no ha creado una cuenta ya, tiene que entrar en productordering.cms.hhs.gov. Seleccione Create an Account, crear una cuenta, y regístrese en el sitio para crear un nuevo usuario. CMS, la agencia, aprobará su cuenta en 3 días laborables. Después recibirá un correo electrónico con la notificación de aprobación. Cuando reciba la aprobación, podrá acceder a su cuenta y solicitar los recursos de la iniciativa C2C sin costo. C2C tiene ahora una lista de distribución. Esto es nuevo este año. Anteriormente utilizábamos el listserv de CMS, pero ahora hemos creado uno específico para la iniciativa C2C. Suscríbase para recibir las últimas noticias de la iniciativa. Muchas gracias, Raquel. Ahora quiero agradecer a nuestras presentadoras y nos vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y Raquel, esta pregunta es para ti. Nos preguntan por qué CMS está buscando colaboradores. Es una buena pregunta, Ana. La iniciativa C2C depende de los colaboradores comunitarios para ayudar a transmitir información a los consumidores. La colaboración con otras organizaciones permite a la agencia entender las preocupaciones y necesidades de los consumidores de las diferentes comunidades, proporcionando información, herramientas y recursos para que los colaboradores puedan compartir en sus propias comunidades la información de C2C. Sin eso, nuestra campaña no sería exitosa. Gracias, Raquel. Les queremos recordar que usted puede preguntar usando la aplicación de preguntas en el lado derecho de su pantalla. Janet, esta pregunta es para ti y dice, nos preguntan, ¿cuál es el costo para solicitar y recibir las publicaciones de C2C? Ay, gracias. Todos los materiales de CMS son gratuitos y no hay costos de envío para su organización. Además de copias impresas, usted también puede descargar materiales de forma gratuita en nuestra página web go.cms.gov/C2C. Gracias, Janet. Raquel, tenemos otra pregunta para ti. Nos preguntan, ¿cómo puedo convertirme en un colaborador de C2C? Gracias, Ana. Convertirse en un colaborador de C2C es muy simple. Todo lo que tienes que hacer es descargarte el kit de materiales para colaboradores y empezar a compartir la información. El kit contiene una insignia digital que usted puede utilizar para dirigirse a nuestra página web. Incluye también en el kit un artículo para boletín de noticias, un blog, contenido para redes sociales, información acerca de la iniciativa. Usted puede descargar estos materiales en nuestra página web. Y como comenté anteriormente, nos encantaría escuchar de usted y saber cómo le van a las cosas. Raquel, tenemos un seguimiento para esta pregunta y nos pregunta un participante, bueno, decidí convertirme en un colaborador. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Todas las asociaciones son informales. Las organizaciones asociadas pueden participar tanto como su tiempo, recursos y capacidad lo permitan. Las actividades van desde compartir información a través de un sitio web, medios sociales y boletines de noticias hasta organizar eventos comunitarios.
Agradecemos todo tipo de ayuda. Puede publicar una noticia en su boletín sobre C2C y sus recursos, publicar un artículo en su blog, compartir los recursos de C2C en las redes sociales utilizando los mensajes de Facebook, Twitter, gráficos y el hashtag Coverage2Care. Utilice la insignia digital para dirigir a las personas a nuestra página web go.cms.gov/C2C e incluya los enlaces directos para los recursos de C2C. Gracias, Raquel. Acabamos de recibir otra pregunta y Janet o Raquel, siéntanse libres de contestar. Y nos pregunta una promotora de salud: ¿cómo puedo ayudar a los padres a que entiendan los grupos de salud o seguros de salud privados en los que sus hijos están? Muy buena pregunta. El primer paso será ver los recursos de C2C, porque sí explica cómo ver los beneficios y qué servicios están cubiertos por el seguro de salud. Yo les recomendaría llamarle al seguro de salud y preguntarle por la información sobre el plan en español. Si necesitan ayuda en comprenderlo en inglés, pueden pedirlo, toda la información en español, y el seguro de salud debe de poder proveer eso para los consumidores. Gracias, Janet. Otra pregunta nos dice: ¿cuáles son los recursos disponibles para los consumidores? Pues la iniciativa C2C ofrece varios recursos para los consumidores en diferentes idiomas, ¿no? Como hemos dicho antes, hay hasta 8 idiomas. No todos los recursos están traducidos a los 8 idiomas, pero casi todos están traducidos al español e inglés. Algunos de nuestros recursos claves son la guía para un mejor cuidado y una vida más saludable, que hemos compartido en esta presentación. Esta guía le ayuda a crear su propia versión de la guía para ayudar a la comunidad. Tenemos una versión que usted puede personalizar. También están las 5 maneras para aprovechar su cobertura médica. Esta es la referencia rápida sobre cómo aprovechar al máximo su cobertura de salud que usted puede compartir con su comunidad. El kit de materiales para colaboradores que he mencionado antes y los vídeos animados que se han desarrollado con el mensaje de las 5 maneras y que usted puede poner en su sala de espera o en las ferias de salud que usted participe o cualquier evento que haga. Gracias, Raquel. Les recordamos que usted puede preguntar usando la aplicación al lado derecho donde dice pregunta. Y tenemos otra pregunta. Nos dicen si existen materiales impresos que expliquen brevemente lo que es C2C para que ellos puedan compartir con sus ventanillas de salud. Sí, y tenemos una hoja informativa que tiene como una lista de todos los recursos. Así que sí hay como una página, un folleto que se puede bajar o que pueden ordenar. Y les recuerdo que es gratis ordenarlos por nuestro sitio web. Les recuerdo que es productordering.cms.hhs.gov. Ese es el sitio donde pueden ordenar, y les recomiendo que todas las ventanillas de salud pueden inscribirse, crear una cuenta para bajar y ordenar cualquier información que tenemos, más que el C2C, el Coverage to Care. Tenemos información sobre Medicare, sobre Medicaid y CHIP, el seguro para seguro de salud para los niños, el CHIP, y también tenemos información sobre el mercado de seguros médicos, el de cuidadosalud.gov. Gracias, Janet. Otra pregunta que nos acaba de llegar, Raquel, dice: ¿cómo puedo utilizar los materiales de C2C en mi organización? Gracias, Ana. Usted puede usar los materiales disponibles en nuestra página web, en sus eventos comunitarios.
Puede compartir los materiales listos para usar o utilizarlos para crear su propia versión. Utilice la versión personalizable de la guía para un mejor cuidado con su información para que los consumidores puedan comunicarse con usted directamente si tienen preguntas sobre su cobertura médica. Las 5 maneras es un recurso perfecto si el tiempo es poco limitado. En cambio, la guía para un mejor cuidado ofrece información más detallada sobre cómo conectarse con su cobertura médica. Además de materiales impresos y digitales, los vídeos animados y gráficos pueden ser compartidos en sus redes sociales. Entonces, usted puede compartirlos en eventos, a través de sus redes sociales, a través también de cualquier tipo de comunicación que usted tenga con su comunidad, que a lo mejor pueden ser cartas, pósters. Usted puede añadir toda esta información en cualquier material. Sí, toda la información que tenemos acerca de esta iniciativa está, lo que nosotros explicamos es información pública. Así es que si quieren solo sacar un parte del recurso, un parte de la herramienta, saca la información. Si quieren solo usar una parte, nosotros ya por sacarlo al público, ya les damos a ustedes el poder de usar toda esta información como ustedes ven que funciona mejor en sus comunidades. Y como decimos nosotros acá, es que ustedes conocen sus comunidades mejores. Y a veces pueden hasta añadir poco, como dice, pero no estás cambiando el sentido de la información para sacarlo y usar solo unas partes para sus talleres, sus seminarios, y por ejemplo. Muchas gracias, Janet. Otra pregunta nos dice, ¿se necesita una certificación para poder colaborar con C2C? ¿O qué necesito hacer para convertirme en un colaborador? Bueno, no hay ningún certificado que necesitas. Invitamos a todos para inscribirse, que se inscriben con nosotros como colaboradores. Es una forma que nosotros podemos saber del trabajo que están haciendo para cómo nosotros poder ayudarlos a hacer el trabajo mejor. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué recursos les podemos dar para mejor educar la comunidad? Así es que, por favor, para ser un colaborador, solo mándanos un correo electrónico a coveragetoCare@cms.hhs.gov, y no sé si lo vamos a poner de nuevo el correo electrónico para que se vea en el dispositivo sí, ahí está. Gracias. Y para añadir lo que estaba diciendo Jet, animamos a todo el mundo que crea que esta información es valiosa para sus clientes o su comunidad a utilizarla. Como ha dicho Jet anteriormente, esta información es pública y gratuita, y usted puede o pedirla a través del website o bajarla usted mismo y utilizarla como a usted le venga mejor, es decir, en eventos, en materiales impresos, en los medios sociales, pero cualquier persona puede ser un colaborador. Lo único que le pedimos es que nos mande un email a coveragetoCare@cms.hhs.gov para avisarnos, y así también le podemos ayudar si tiene cualquier pregunta. Y nos encantaría, como hemos mencionado antes, que comparta con nosotros sus historias y cómo ha compartido la información de C2C y saber qué tipo de preguntas tienen sus clientes o su comunidad. Sí, gracias. Muchas gracias. Otra pregunta nos dice, vivo en el estado de Texas, ¿cómo puedo contactar a CMS en mi estado? Así es. Qué bien. Tenemos oficinas regionales de CMS, pero lo principal es mandarnos un correo electrónico a ese código, ese email, coveragetoCare
cms.hhs.gov. Pero sí tenemos una oficina en Dallas, Texas. Si quieren conectarse, tenemos personajes que pueden hasta colaborar en unos eventos que tienen allá. Así es que, por favor, sí, con confianza, háblenos para ver si podemos asistirlos en sus eventos. Hemos estado recibiendo muy buenas preguntas. Queremos recordarles que no pierda la oportunidad. Si tiene alguna duda, pregunte utilizando el signo de interrogación que aparece en su pantalla del lado derecho. Y Raquel, nos preguntan de nuevo, ¿cómo puedo obtener recursos y materiales de C2C? Sí, muchas gracias, Ana. Lo más fácil es visitar nuestra página de internet, que la página de internet es go.cms.gov/C2C, y ahí, como hemos mencionado anteriormente, puede o descargar los materiales. Todos los materiales están en formato de PDF, excepto los vídeos, por supuesto, o también puede ir a la página para pedir los materiales, y la página es productordering.cms.hhs.gov, y ahí le dicen cómo tiene que seguir para inscribirse y registrarse en la página, y así en adelante poder pedir los materiales que necesite. Aún tenemos tiempo, así que si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y no olvide participar en la iniciativa, ya sea que usted solicite recursos para sus reuniones o eventos, planee eventos u otras interacciones. Nos gustaría escuchar de cómo usted y su organización están colaborando con C2C. Mándenos sus historias y déjenos saber cómo le podemos ayudar. Usted puede ver nuestro correo electrónico en la pantalla, coverage2care@cms.hhs.gov, y no solo estamos aquí para ayudarlos, sino que también nos gustaría escuchar de nuestros colaboradores lo que les funciona, lo que no les funciona, y todo esto porque ustedes son los que conocen sus comunidades. Puede enviarnos videos, historias de cómo utiliza de la cobertura al cuidado de su salud, y no duden en comunicarse con nosotros si tiene problemas o preguntas al solicitar materiales, que estamos aquí para ayudarles. Si no hay más preguntas, bueno, les quiero agradecer por acompañarnos en nuestro seminario virtual para colaboradores. Muchas gracias a Janet y a Raquel. Y no olviden contestar la encuesta, y si tienen alguna pregunta, por favor no duden en visitar nuestras páginas web que aparecen en su pantalla, o enviarnos un correo electrónico a coverage2care@cms.hhs.gov, también en su pantalla. También ahí están todos los materiales que usamos en esta presentación, y ya sabe, cualquier cosa, estamos aquí para ayudarle. Muchas gracias. Y como ha recordado Ana, ella cuando salga de la presentación le saldrá una etiqueta para que usted rellene una encuesta. Así que le agradecemos si lo hace al terminar esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Janet. Gracias, Raquel. Gracias a ustedes por acompañarnos en este seminario virtual. Gracias, Ana. Gracias. Gracias.